Lo dicho, si les parece, establecemos el primer contacto de esta jornada con el ingeniero Rafael Tardaila. Rafa, para conocer un poco los datos que se han publicado recientemente referidos a las exportaciones del Mercosur. ¿Qué ha venido pasando, Rafael? Sí, bueno, buenos días Luis, buenos días a todos allí, toda la audiencia. Bueno, estamos ahí en los primeros días del año y siempre es un buen momento para pasarle raya a los datos del año anterior y tenemos prácticamente completas ya las exportaciones de carne vacuna fresca por parte de los 4 países del Mercosur, prácticamente por completa porque el dato de diciembre de Argentina todavía no está disponible, pero no va a cambiar mucho si Argentina exportó 5.000 toneladas más o 5.000 toneladas menos de lo que estimamos para ese mes de las exportaciones argentinas. En lo concreto, el Mercosur tuvo un gran desempeño como exportador de carne vacuna el año 2020, más allá de la pandemia, más allá de que hubo una reducción de la producción de carne vacuna, fundamentalmente en Brasil y en Uruguay. De todas maneras, los 4 países del Mercosur se mostraron sumamente competitivos en el mercado internacional y incrementaron de forma significativa el volumen de exportaciones. La región exportó unas 2.940.000 toneladas, peso embarque, de carne vacuna. Es, por cierto, un récord de exportaciones desde la región de carne vacuna y es algo más de un 10% por encima del registro de 2019. O sea, el Mercosur exportó unas 280.000 toneladas más de lo que había exportado en 2019, y eso ya te digo, es significativo, por un lado, por haber sido un año tan particular con lo de la pandemia, y por otro, porque en realidad este aumento de las ventas al exterior se da en un contexto de disminución de la producción, y es porque, bueno, el mercado internacional se mostró muy competitivo respecto a la demanda interna, fundamentalmente en países como Brasil, donde el tipo de cambio favoreció la exportación en detrimento del consumo doméstico, en Argentina, donde el muy pobre desempeño económico, la recesión por la que ha atravesado ese país, que se agudizó con una cuarentena que se extendió desde que empezó la pandemia, prácticamente desde siempre, han hecho que el consumo interno se debilite y por lo tanto quedara un saldo exportable mayor. Claro. ¿Cuáles fueron los países que más pujaron, digamos, para lograr ese aumento en definitiva del 10%, los que tuvieron allí una... Mira, el único que fue en contra de la corriente fue Uruguay, como lo sabemos de aquí. Uruguay redujo su faena y, bueno, Uruguay coloca la amplia mayoría de su producción en el mercado internacional y, por lo tanto, así como redujo la faena, redujo las ventas al exterior. De todas maneras, la reducción de las ventas al exterior es proporcionalmente menor a la caída de la faena. Un 3% bajaron las exportaciones uruguayas en 2020 respecto a 2019, y ahí hay un efecto de la compensación de el consumo interno con una mayor cantidad, un mayor volumen de carne importada, y seguramente también un impacto de la pandemia con un menor consumo interno, aunque me parece que eso es menor. Lo que más pesa es que Uruguay ha logrado compensar los menores volúmenes de producción interna destinados al mercado interno con un aumento de los volúmenes de importación fundamentalmente desde Brasil. Los otros 3 orígenes, Argentina, Brasil y Paraguay, aumentaron de forma interesante en dos dígitos sus volúmenes de venta al exterior. Argentina un 10%, Brasil un 13%, ¿no? Más de 200.000 toneladas más exportó Brasil en 2020 respecto a 2019, en tanto que Paraguay también las elevó y las elevó un 11%
de todas maneras de los 4 países es el que menos exporta. Y bueno, es interesante observar que Argentina, que no demasiados años atrás tenía un volumen de exportación de poco más de 100.000 toneladas, ¿no? Cuando las restricciones del kirchnerismo a las exportaciones argentinas de carne, bueno, ahora está superando las 600.000 toneladas, multiplicó por 6 aquellos pisos de principios de la década pasada. Bien. Rafa, ¿y en cuanto a los principales destinos? Y bueno, ahí no hay nada que nuevo, el destino excluyente es China, para los 3 países que pueden comercializar con China, lleva entre el 60, el 70, el 75% de los volúmenes exportados van hacia este destino, y después lo que hay también es una caída de los volúmenes de exportación a la Unión Europea y del valor medio de exportación a la Unión Europea también, dado que, bueno, allí el impacto de la pandemia sobre el consumo ha sido tremendo. Y hablando de valor medio, bueno, el valor medio de las exportaciones de carne fresca de los países del Mercosur en el 2020 fue un poquito por encima de $4.400 por tonelada peso embarque, y eso es unos $200 por tonelada inferior al promedio de 2019. O sea, bajó alrededor de un 4% el valor medio de exportación en el total de 2020 respecto a 2019, y es interesante notar que quien logra el mejor precio de exportación es Uruguay, $5.100 por tonelada, en números grandes. El valor medio de exportación de Uruguay cayó en unos $400 respecto a 2019, pero bueno, Uruguay sobresale con el precio más alto. Históricamente el valor medio más alto de la región lo tuvo siempre Argentina, por el peso relativo de la cuota Hilton dentro de sus exportaciones. Argentina tiene 29.000 toneladas de cuota Hilton, sus volúmenes de exportación tenían en el mercado europeo una proporción muy elevada y por lo tanto lograban siempre un valor medio de exportación más alto. Bueno, ahora que Argentina, al igual que todo el resto de la región, vende la amplia mayoría al mercado chino, bueno, el valor medio de exportación de Argentina cayó drásticamente y pasó de unos $5.450 en 2019 a $4.400 en este 2020. O sea, cayó más de $1.000 por tonelada. Bien. Rafa, ¿volvemos después de las 12? ¿Cómo no?